ya se ha convertido en una parte de la polución alimentaria, pues lo tenemos en las pastas dentales, los tenemos en la sal yodada fluorada, en la mayoría de los productos envasados, porque utilizan una sal refinada, o sea, utilizan un elemento muy puro, que en realidad esa pureza que tiene es sinónimo para mí de empobrecimiento en realidad. Lo tenemos en los utensilios de cocina de teflón, porque son los polímeros fluorados. Entonces lo que estamos viviendo nosotros es una polución de fluoruro que está terminando acondicionando nuestro organismo a tener una predisposición para algunas enfermedades asociadas al hecho de que esté la presencia de este compuesto en nuestro cuerpo. Bueno, y no solamente eso, sino que, como les digo, se genera una neurotoxicidad y la finalidad es el control de la sumisión y la docilidad de las masas. Normalmente tenemos pues una sal enriquecida en flúor, las leches también suelen tener mucho flúor, las leches de lata, no de vaca. El agua embotellada está enriquecida con flúor, las aguas embotelladas, las aguas potables también a veces se les suele incorporar. Pero lo peor es las pastas dentales, que normalmente tenemos pastas dentales que tienen de 1500 a 2500 partes por millón de flúor, teniendo en cuenta que algunos fármacos pues solamente llegan a tener un potencial neurotóxico, como por ejemplo el clonazepam o a veces el repinol, estanticina, pues llegan a tener una menor cantidad. En realidad, o sea, la idea es abordar a la población a encontrar en ellos un estado de sumisión y docilidad, y tenemos pues la fórmula perfecta, porque por un lado no son conscientes de la sal que consumen y no son conscientes que esa sal, ese proceso de estupidificación que tienen nos mantiene sentados frente a un sillón siendo envenenados día a día por ese espejo negro que tenemos al frente de nosotros en la televisión. Bien, el flúor pues lo que hace es desplazar a otros elementos no metálicos en sus compuestos, incluso aquellos más cercanos en cuanto a diferentes actividades químicas. Desplaza incluso al cloro del cloruro sódico y forma fluoruro de sodio. Esto cuando va siendo ingerido. Por eso se podría restar incluso el potencial de los tratamientos, a veces con dióxido de cloro, se podría restar el potencial de los tratamientos con porque las personas previamente pues no han tenido una buena calidad de sal en su organismo, o están sobre intoxicados con flúor, o utilizan pastas dentales sobre enriquecidas en flúor. Ese sería el problema. También desplaza lo que es el oxígeno del sílice. Entonces, si desplaza el oxígeno del sílice, lo que hace es formar un ácido fluorosilizoico o un fluorosilicato de sodio, que al ser acumulativo, lo que va a hacer es inducir a manifestar diferentes tipos de procesos o de enfermedades crónicas, como la artritis, como el déficit de la formación de colágeno, algunas manchas dentales, esclerosis ósea, alteraciones en la tiroides, retraso en lo que es el crecimiento. Y bueno, por esta razón es un elemento acumulativo y no tiene justificación médica el hecho de fluorar la sal en realidad. Yo por esta razón, pues como odontólogo, lo que hago es que me veo en la labor de decirles que sus dientes y nuestro organismo pues no poseen un sistema de regulación de flúor. El flúor pues no entra a formar parte directa del esmalte. Este tiene más que todo afinidad por el esmalte hasta que usted comienza a masticar, después se va hacia adentro. Y muchas veces se ha escuchado esto: pero doctor, si yo me cepillo y me enjuago y escupo, pero bueno, la mucosa es permeable, nuestras pequeñas venas están acá, por tanto las vías de administración a veces más rápido de un fármaco son incluso a veces debajo de la lengua. Entonces, porque al ser este elemento totalmente electronegativo, lo primero que hace es pegarse a la mucosa y ser absorbido por las porosidades que tenemos. Nosotros no tenemos un tejido en el organismo, un tejido conectivo que es totalmente hermético, como si fuera un plástico, como si fuera un vidrio. Nosotros tenemos poros. Entonces es a través de estos poros por lo cual se absorbe este compuesto, esta toxina. Y es por esa razón que, por ejemplo, para mis pacientes, que yo recomiendo a veces lo que es la talasoterapia o el consumo de agua de mar, el consumo del Ormus, lo que hace sería restar el potencial de la absorción de diferentes compuestos o oligoelementos minerales y metálicos naturales o en estado monoatómico. Por esa razón es la que yo pretendo siempre limitar la exposición de mis pacientes a los fluoruros en sí.
Bien, un poco más de historia quizás del flúor, pues vamos a incorporarla aquí. Y es que todo comienza con las minas de fosfato en realidad. Las minas de fosfato, pues el fosfato es un elemento muy importante para fertilizantes y es explotado de algunos depósitos de rocas naturales cuyo residuo pues es el flúor. El flúor es separado de las minas de fosfato a través de un ácido. Normalmente se utiliza el ácido sulfúrico para separar el flúor del fosfato. Y el flúor pues termina siendo como una impureza del fosfato. Y la idea es de que ellos puedan obtener productos puros como fertilizantes de ácido fosfórico, ácidos para baterías, entre otros. Y también tenemos que tener en cuenta esto, de que justo esa explotación, o sea, el flúor, al ser un residuo de un elemento de las minas de fosfato, y que a través de este también se utiliza algunos tipos de ácido para uso industrial y alimentario, pues tenemos ahí lo que es el uso del ácido fosfórico, que normalmente cuando se junta el consumo del ácido fosfórico que está presente en estos compuestos, en las bebidas de soda, en las bebidas gaseosas, como para neutralizar el exceso de azúcar que tenemos, porque ¿qué es lo que pasa? Si tomamos una gaseosa no sentimos la cantidad de azúcar que tiene, pero como la industria o sea, tiene conocimiento de que al incorporar este ácido fosfórico en las bebidas gaseosas, pues lo que hace es neutralizar el hecho de que nos pueda generar arcada al consumir tal potencial de azúcar en una bebida, azucarada en una bebida gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente yo recomiendo esto a mis pacientes y a mi familia también. Si es que van a tomar muchas bebidas gaseosas o le han hecho un hábito, un estilo de vida, tomar gaseosas todos los días, pues tengan en cuenta de que el consumo de las gaseosas más el consumo de una buena calidad de minerales provenientes de las verduras, de la sal natural o del agua de mar, en combinación con el ácido fosfórico, van a aglutinarse a nivel de los riñones, ya que los riñones son una bomba de ósmosis inversa y su función es retener minerales y metales. En ese momento, si estamos tomando una gaseosita y habíamos comido antes una buena calidad de minerales, lo que va a hacer es predisponer al organismo a que ese ácido fosfórico que estaba en la gaseosa, al ingresar a nuestro torrente sanguíneo y al ser absorbido por el riñón, en ese momento pueden ocasionarse ciertas arenillas, pueden irse aglutinando ciertos cristales a consecuencia de que el ácido fosfórico ocasionaría la precipitación de los minerales que están siendo absorbidos en ese momento en nuestro organismo. Entonces, como les comentaba, en las minas de fosfato, pues el flúor ya viene ya con un cierto grado perdón, el fosfato viene contaminado con unos 0.4% del flúor, que la industria lo considera de todas maneras un residuo mineral, un contaminante, ¿ya? Pero los estudios que se están haciendo por debajo de la industria son inducidos para llevarlo a la industria alimentaria, a la industria farmacéutica. Para remover el flúor, por ejemplo, del fosfato, normalmente, como les digo, se utiliza ácido fosfórico, se hace como toda una pasta de agua y fosfato, y esto ocasiona que el flúor se vaporice en realidad. Entonces, ese vapor de flúor es altamente corrosivo, altamente tóxico, que podría matar a muchas especies que estén alrededor, tanto de plantas como animales, como para nosotros mismos. Es por eso que se utilizan unos fuertes filtros de gas para poder respirar en esos ambientes industriales. La razón de que se crea ese compuesto gaseoso, esos compuestos gaseosos son normalmente el fluoruro de hidrógeno y el tetrafluoruro de silicio. Esos compuestos pues son los que ocasionan esto alrededor de las fábricas de flúor. Esos tóxicos de fluoruros, cuando en la antigüedad pues eran liberados por algunas chimeneas de esas plantas de operación, lo que perjudicaba de forma inmediata pues era la naturaleza, generaba intoxicación en diferentes personas. Entonces la industria de la minería del fosfato lo que fue es generar estableció una forma de capturar esos vapores químicos y tóxicos del flúor. Y comienza, como no sabían cómo deshacerse, que era lo que del cuento del comienzo que les comentaba de Alcoa, la más grande productora de fluoruro, pues lo que hace es que ellos comienzan a recibir ganancias por deshacerse de ese residuo tóxico, pero ¿a dónde lo vierten en realidad? Entonces eso es aprovechado por la industria farmacéutica
para poder hacer las pastas dentales, para que el ser humano sea regulado, en realidad sea regulada su conducta. Y bueno, como digo, no hay justificación médica para fluorar el agua. Si nosotros vemos este pequeño esquema, en este esquema pues nos podemos dar cuenta de que no está catalogado el flúor como un elemento esencial. En nuestro organismo se encuentra como trazas menores del 0.5%. En el agua de mar se encuentra en menos de 1.3 partes por millón. Una dosis letal de flúor podría vincularse entre 2.5 miligramos por kilo, y una intoxicación crónica más o menos está generada por 2 miligramos al día. Si usted revisa su pasta dental y mira que tenemos de 1500 a 2500 partes por millón de flúor, de donde está el slot donde dice la composición, pues va a poderse dar cuenta de que ya está llevando una intoxicación crónica en su día a día. Normalmente en el agua potable, como el agua de algunos países que priorizan el agua, como Estados Unidos, Chile o a veces me parece Brasil también, está en una proporción de 0.4 a 1 miligramo por litro. En la pasta dental, como le digo, suele llegar hasta 1 miligramo de flúor en la pasta dental. La sal normalmente tenemos 2.2 miligramos por kilo. En la leche tenemos 1 miligramo por kilo. En el té tenemos 0.3 miligramos por litro. Y es decir, mire, en este esquema que vamos a presentar acá, que corresponde a las partes por millón, estas son las cantidades que habría más o menos en las concentraciones. Entonces, este puntito verde representa lo que es una parte por millón. Esta línea roja de acá representa lo que es unas 10 partes por millón. Esta es la cantidad que hay en el paquete de sal, esto que está de color celeste. O sea, son 250 a 350 partes por millón. Y esto es lo que está en la pasta dental. Hay 1500 partes por millón, ese de color moradito. Entonces, ¿por qué se nos suministra flúor si es el principio activo de más de 60 psicofármacos, tales como el diazepam, el flunitrazepam, el repinol, la estalticina, la trifluoropericina, e incluso está en algunos antibióticos también? Ya que estamos considerando que el flúor es un elemento de alta neurotoxicidad, se ha usado para someter en este sentido a la población a un estado de sumisión y a un estado de docilidad. Lo que hace es generar una susceptibilidad a los shocks emocionales, a los shocks de pánico y a los shocks de miedo. Entonces, ¿a qué se vincula el consumo de flúor con lo que está pasando actualmente? Shocks de pánico, shocks de miedo. Nueva medicina germánica. A través de la nueva medicina germánica podemos considerar que lo que hace el pánico y el miedo es desencadenar cuadros de neumonía o fibrosis pulmonar o cuadros de bronquitis, que los medios de comunicación y el sometimiento por el cual nos quieren hacer vivir esta dictadura sanitaria es generar cuadros de neumonía, es sesgar a la población o es mantener a la gente controlada a través del pánico y el miedo, diciéndole que es un bicho que está en el aire que ocasiona cierta condición, cuando no es así, sino que tenemos un terreno totalmente predispuesto. Entonces, este sistema de programación para que junto con el flúor tú tengas pánico y miedo está inducido por los medios audiovisuales, por la televisión, por los informativos, por los noticieros que se miran a día. Así es, esa es la forma en que se puede generar una pandemia de cualquier índole en sí. O sea, miedo, pánico, igual neumonía. Pero ¿cómo has preparado ese terreno para el miedo y el pánico? Por algo que está todos los días en tu dieta o en tu consumo cotidiano. Por eso yo le considero al flúor como un veneno cotidiano en sí. Bien, más información. Tenemos acá lo que es el Clinical Toxicology of Commercial Products, que ha catalogado para el año 1970, que científicos austriacos lo que hicieron es verificar que incluso una parte por millón equivale a 1 miligramo por litro de concentración de flúor en sangre, puede provocar hasta un 50% de daños en el ADN, e incluso cataloga al flúor como un elemento más tóxico que el plomo y el arsénico. La Asociación Dental Canadiense lo que hace también es desaconseja normalmente el uso de flúor en niños menores de 3 años que utilizan flúor para cepillarse los dientes. Entonces imagínense cuál es la complicidad que tienen muchos odontólogos al fluorizar de forma masiva.
sabiendo que es un elemento que está de uso diario. Es algo totalmente incongruente, en realidad es algo que a uno le puede chocar a veces bastante, el hecho de que pretendamos tener salud y ningún otro colega a veces se interese en conocer la verdad, o se interese en aprender un poco más de lo que salimos a veces de la universidad. Bien, estos datos de la Clinical Toxicology of Commercial Products pues no son nada despreciables, ya que en el mercado existen aguas envasadas también con altas concentraciones de flúor, como son aguas que tienen algunas 7 miligramos por litro. Yo quisiera a veces que algunas personas muy interesadas que sometan algunas aguas minerales a algunos análisis de fotoespectrometría para que vean cuál es la realidad. Lamentablemente a veces son un poco caros estos análisis, pero si hay un pequeño grupo de personas que se juntan puede realizarlo con total tranquilidad. Cabe mencionar esto, que la Organización Mundial de la Salud pues ya recomendaba una concentración máxima de hasta 7 miligramos por litro de flúor en el agua potable. Sin embargo, algunos ciudadanos norteamericanos o chilenos también, e incluso en Brasil, justo donde se fluoriza el agua, pues algunos sí han hecho análisis de sus propias aguas y han determinado que hay concentraciones de flúor por encima de lo normal. Estamos hablando de un 200 a un 300% del valor máximo recomendado. Quiere decir que la mayoría de personas que están en esta ciudad donde fluoriza el agua, en realidad son personas muy resistentes, también muy fuertes. Y la mayoría pues simplemente está con su terreno predispuesto hacia la enfermedad, porque recordemos que nuestra computadora es fuerte, pero todo depende o está determinado también por un valor de desencadenar la enfermedad a través de un shock emocional, a través de una situación emocional, y el terreno preparado propiamente. Bien, existen más de 24 estudios que han establecido una relación estadística entre la exposición del flúor y la baja de coeficiente intelectual. Por ejemplo, en niños, hay unos estudios que se dan en niños que han sido conducidos en centros de control de enfermedades, centros de controles epidemiológicos, donde, por ejemplo, en China se encontró que cada miligramo adicional de fluoruro detectado en cada litro de orina de los niños fue asociado a un descenso de más del 0.59 de su coeficiente intelectual. Entonces, hay otro estudio que se encontró que la exposición de flúor pues cortaba drásticamente el índice del coeficiente intelectual hasta un 70%. Esto no nos debería sorprender, que por supuesto por esa razón quizás es un silencio cómplice o es una ignorancia grande que se realicen campañas de fluorización a nivel nacional, a nivel de todos los colegios. Inconscientemente muchos odontólogos lo que están yendo es como que van por un bosque y están talando todos los árboles de canto. Están haciendo que todos los niños pues conserven el mismo coeficiente intelectual, de forma inconsciente, claro, o sea, simplemente porque no saben que están haciendo esto, no saben que están envenenando a los niños, que están a veces siendo cómplices de lo que está pasando actualmente con esta situación actual. Y bien, por esa razón pues, hay que considerar que consumir un químico peligroso pues, puede debilitar las funciones del cerebro a través de la fluorización del agua, a través de la fluorización de la sal, como se ha encontrado en diferentes estudios de muestra. Por ejemplo, durante la década de los años 90, una doctora que realizó una investigación justamente sobre la intoxicación del flúor, fue una toxicóloga, justamente la doctora Phyllis Mullinix de la Universidad de Harvard, quien demostró que el flúor en el agua puede llevar a un menor coeficiente intelectual y a unos síntomas producidos sobre ratas también, porque hicieron los estudios de ratas, que se parecían fuertemente a un déficit de atención y a una hiperactividad, que son justamente algunas de las condiciones que actualmente pues tenemos como que explotadas en muchos niños e incluso en algunos adultos, adolescentes en la actualidad. Y esto se debe ¿a qué? A que hay una fluorosis de por medio. Y esta fluorosis pues también se puede hacer evidente, se puede manifestar
en lo que es en los mismos dientes. Hoy se sabe que basta con 4 partes por millón de flúor para provocar una fluorosis, que son ese tipo de manchitas que pueden apreciar por aquí. Entonces lo que hace es que se manifiesta propiamente la enfermedad en los dientes y es probable que se encuentre en todo el organismo. Si los dientes nos manifiestan esta sobreexposición al flúor, imagínense cómo están sus huesos. Imagínense lo peligroso que es este desecho siendo vertido simplemente al medio ambiente también. Bien, aquí otro enfoque también, que es del año 1990, de la doctora Jennifer Luke, quien descubrió que la glándula pineal, que produce serotonina y melatonina, y que era también un tejido calcificado, igual que nuestros propios dientes, pues ella propuso una hipótesis de que altas concentraciones de flúor en las aguas, bueno, en la alimentación, podía ser manifestada en el organismo y sobre todo a nivel de esta glándula, a nivel de la glándula pineal, de esta glándula que tenemos aquí. Lo que hace el flúor pues es conseguir que esa glándula se atrofie y desencadene una forma irregular o una bajada de los niveles de serotonina y melatonina que puede producir esta glándula. Ella hizo los estudios y en más de 11 cadáveres de Reino Unido, pues todos los que llevaban altos niveles de cristalización a nivel de la glándula pineal, eran los que tenían más altos niveles de fluoruro en la sangre o estaban totalmente pues intoxicados. El promedio fue de lo máximo que yo encontré en un organismo, y a nivel de la glándula pineal sobre todo, fue de 9.000 partes por millón, alcanzando hasta un máximo de 21.000 partes por millón, en un caso más frecuente en los huesos y en los dientes, donde se encontraban más altas concentraciones. Y concluyó de que de las 4 enzimas necesarias para convertir el aminoácido triptofano de la dieta en melatonina, quedaba totalmente inhibida por efecto del flúor a nivel de la glándula pineal. Entonces se dice que es importante activación metabólica para que las células se regeneren, pues no estaba presente en el organismo de muchas personas que habían estado viviendo en esa condición o bajo esa exposición del fluoruro. E incluso ella concluye de que el exceso de flúor en las dietas o en el agua lo que hace es generar una pubertad prematura, es decir, nos hace extender o reducir a veces la tasa de mortalidad, nos hace metabolizar o acelerar el metabolismo de una manera muy rápida en realidad, o sea, por medio de ese envenenamiento. No solamente a ese nivel, sino que si también consideramos lo que es el ayurveda o lo que es la medicina bioenergética, pues la glándula pineal tiene una consideración física de ser una glándula que está conectada con la espiritualidad y con la energía divina, o sea, el tercer ojo, y eso es lo que se ha pretendido pues cerrar en mucho tiempo. Entonces, todas estas evidencias lo que hacen es ofrecer esa información del hecho de que las personas sean conscientes de que el flúor pues, ha sido introducido en la sociedad, ha sido introducido en los sistemas de salud como si fuera un caballo de Troya. Es decir, por ejemplo, actúan como un caballo de Troya para llevar aluminio también a través de lo que es la barrera hematoencefálica